¿Ya te has dado cuenta de que el narcisista, sea hombre o mujer, solo empieza a valorarte cuando finalmente te pierde? Siempre es así. Cuando estás disponible, te ignora, pero cuando desapareces de verdad, enloquece. Y aquí va la verdad que mucha gente no quiere escuchar. Mientras más corres detrás de él, más el narcisista te pisotea. Pero cuando desapareces, empieza a extrañarte de una manera que nunca confiesa. El silencio se convierte en el castigo perfecto. Y lo mejor, no necesitas hacer absolutamente nada. Hoy vas a descubrir el momento exacto en que el narcisista se da cuenta de que perdió a alguien irrecuperable y empieza a sufrir. Y cuando entiendas esto, nunca más te vas a poner en segundo plano. ¿Empezamos? Momento 1. Cuando desapareces de verdad. Cuando la persona desaparece de verdad, el narcisista siente que el suelo se mueve. Antes, bastaba un mensaje para jalarte de vuelta, un silencio corto y ya te estabas explicando. Ahora, el narcisismo se topa con algo que no controla, tu desaparición real. El silencio que antes parecía solo una actitud, hoy se convierte en un muro. ¿Él manda mensaje? Nada. ¿Él provoca? Nada. Y ahí surge el miedo. El narcisista empieza a notar que la puerta que siempre estuvo abierta, ahora está cerrada con llave desde adentro. Es en ese instante que el narcisista entiende que ya no tiene acceso a tu mundo. Aquella libertad de invadir tu día a cualquier hora, de tomar tu tiempo, de poner tus sentimientos en espera, se acabó. Él intenta sacar conversación con algo simple, solo para medir tu reacción. Pero tú no reaccionas. Y eso, para quien siempre se alimentó de reacciones, es aterrador, porque el silencio pone al narcisista frente a la única cosa que nunca quiso enfrentar, su propia insignificancia. Si ya pasaste por esto, sabes que no es simplemente desaparecer por desaparecer, es finalmente cuidarte a ti mismo, es dejar de ofrecer escenario para que el narcisismo actúe. La práctica aquí es simple. No responder todo, no dar explicación de cada paso, no justificar tu propia paz. Puede ser tan simple como dejar el celular en modo silencioso, alejarte de las redes y vivir tu vida sin que él sea el centro de tus decisiones. Cuando haces esto, mandas un mensaje sin decir una palabra. Yo existo más allá de ti. Y lo más interesante es que el narcisista se confunde. Se pregunta, ¿está demasiado bien sin mí? Porque cuando dejas de buscar, de reaccionar, de justificar, muestras lo que él ignoró durante todo el tiempo. Tienes valor, y un valor que no depende de su validación. Tu silencio se convierte en grito, un grito que lastima el ego, porque revela que él nunca fue tan indispensable como creía. Y eso, mi amigo, es solo el comienzo. Momento 2. La primera duda. Lástima el ego. Cuando desapareces de verdad, la primera duda aparece como una punzada en el orgullo del narcisista. Él no está preocupado por ti, sino por lo que eso dice sobre él. El narcisismo simplemente no acepta ser ignorado. La ausencia de tu reacción lo obliga a cuestionarse algo que nunca consideró. ¿Será que ya no me necesita? Esa pregunta golpea fuerte en el ego y abre una herida que siempre intentó esconder. Porque si estás bien sin él, tal vez nunca fue tan importante. Él empieza a revivir todo lo que pasó, pero con una mirada muy distorsionada. No piensa en los errores cometidos, piensa apenas en la imagen que tenía de sí mismo. ¿Cómo se atreve a olvidarme? ¿Será que piensa que vale más que yo? En el fondo, el narcisista no siente culpa, siente rabia de la idea de haber sido superado. Es como si el mundo hubiera traicionado su engranaje mental. Después de todo, para el narcisismo, perder significa algo imperdonable, que alguien haya ganado el juego que él pensaba que dominaba. Si quieres percibir esto en la práctica, observa cuando reaparece con una frase medio torcida, medio necesitada, medio acusatoria. Puede ser un vaya, desapareciste o cambiaste conmigo, ¿no? Está intentando medir tu interés, sentir nuevamente aquel poder que ya tuvo.
no está pidiendo disculpas, está intentando jalar el hilo que antes te ataba. Cuando no muerdes ese anzuelo, se siente profundamente amenazado. El silencio hace que el narcisista escuche el ruido de su propio ego rompiéndose. Y ahí es cuando nace la paranoia emocional. ¿Será que alguien está valorando aquello que yo tiré a la basura? Imagina escenarios, crea historias, se tortura con posibilidades. Es como si cada pensamiento dijera, está mejor sin ti. Y esa frase quema. Porque el narcisista se ve como el premio que todos desean. Cuando demuestras que no, siente el sabor amargo de la derrota. La primera duda está instalada y ella corroe lo que más idolatra, su propia vanidad. Momento 3. El control. Se está escapando. Cuando el narcisista se da cuenta de que ya no manda en tu humor, en tu tiempo y en tus decisiones, la desesperación empieza a dar señales. El narcisismo se alimenta del control, y cuando éste se escurre entre los dedos, el ego entra en pánico silencioso. Se da cuenta de que ya no es una prioridad, ya no es el centro de tu atención. Aquel poder diario de desestabilizarte desapareció. Ahora ya no sabe lo que estás sintiendo, y eso lo mata por dentro. El control que antes parecía garantizado se volvió incertidumbre. Ese malestar crece rápido porque el narcisista siempre creyó que te tenía en sus manos. Pensaba que bastaba una mirada fría para dejarte triste, un mensaje seco para culparte por algo, una desaparición repentina para que le suplicaras por atención. Pero ahora nada de eso funciona más. Intenta las mismas armas y todas fallan. El narcisista empieza a sentir que perdió algo valioso, pero no sabe poner ese sentimiento en palabras, solo siente el dolor de no controlar más tu mundo. En este momento empiezas a ver comportamientos extraños. Reaparece, después desaparece. Intenta parecer fuerte, pero demuestra inseguridad. Finge que está en control, pero percibes la prisa en recuperar espacio. Es como un jugador que sabe que está perdiendo la partida y empieza a hacer movimientos arriesgados. El narcisismo no soporta la idea de que puedas estar viviendo mejor, respirando tranquilo, sonriendo sin depender de él. El control perdido se convierte en la mayor amenaza. Un ejemplo práctico, cuando intenta picarte con provocaciones y no reaccionas. Cuando intenta ponerte a prueba y no caes en la trampa. Cuando intenta darte celos y simplemente no te importa. Demuestras que encontraste un territorio que él nunca quiso que descubrieras, tu autonomía emocional. Y mientras más independiente te muestras, más se da cuenta de que el control se fue. Y en ese instante, el narcisista descubre algo terrible. Sin control no es nada. Momento 4. Los celos imaginarios entran en escena. Cuando el narcisista se da cuenta de que perdió el control, su mente empieza a crear historias que no existen. El narcisismo funciona así. Si no sabe lo que estás haciendo, imagina. Y cuando imagina, siempre imagina lo peor para su propio ego. Empieza a pensar que estás con alguien mejor, alguien que te da aquello que él nunca dio. Los celos, antes enmascarados por arrogancia, ahora se vuelven desesperación silenciosa. El dolor de ser reemplazado late. Piensa en cómo debes estar sonriéndole a otra persona, alguien que te mira con calma y habla con respeto. Su imaginación se vuelve una película de terror emocional. ¿Quién está con ella ahora? ¿Será que alguien descubrió lo que yo perdí? El narcisista siente ese miedo no por amor, sino por vanidad herida. Para él, eras una extensión de su propio ego, y ahora alguien puede estar valorando aquello que él despreció. En este punto, su comportamiento lo delata. Vigila tus redes. Observa quién comenta, quién da like, quién aparece de la nada, y cualquier señal mínima ya se convierte en prueba de que seguiste adelante. El narcisista no soporta la idea de que otra persona esté beneficiándose de tu libertad, porque, en el fondo, siempre creyó que serías leal al sufrimiento que te causaba. Es cruel, pero así piensa el narcisismo.
¿Quieres ver esto de forma práctica? Basta percibir cuando empieza a mandar indirectas como si estuviera casualmente curioso. Está saliendo bastante, ¿no? ¿Quiénes son esos nuevos amigos? Intenta parecer relajado, pero el miedo está estampado. Quiere información, quiere pistas, quiere cualquier cosa que lo haga sentirse importante de nuevo. Solo que ahora aprendiste a vivir sin dar explicaciones, y eso es como veneno para su ego. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido, entonces necesitas protegerte de verdad. Dejé en el primer comentario fijado un ebook que va directo a tu celular y correo electrónico, sin complicación. Ahí aprendes cómo actúa el narcisista por dentro y cómo impedir que destruya tu paz de nuevo, con 2 bonos que completan tu fuerza emocional. Cuando termines el video, haz clic en el enlace. Este cambio empieza ahora. Momento 5. Las pruebas comienzan. Cuando los celos ya se volvieron inquietud, el narcisista decide tantear el terreno. No llega con arrepentimiento, no llega con verdad. Llega con aquellos mensajes inocentes que ya conoces. Hola, desaparecida, o solo quería saber si estás bien. Nada de esto es sobre nostalgia real. Es sobre narcisismo intentando recuperar espacio. Quiere ver si todavía tiene el poder de revolver tu mundo emocional con una única notificación en el celular. Detrás de ese mensaje simple existe un guión calculado. Si respondes rápido, se siente nuevamente en control. Si respondes con cariño, su ego vuelve a respirar. Si mencionas alguna nostalgia, listo. El narcisista piensa que ganó el juego. No quiere conversar contigo, quiere conversar con la versión tuya que corría para complacerlo. El mensaje es solo una llave intentando destrabar la puerta que finalmente cerraste. Estas pruebas son muy claras cuando aprendes a verlas. Saca conversación sobre nada, pregunta algo que podría investigar solo, manda un emoji tonto como si fuera gracioso. Todo esto es un intento de medir tu reacción. Quieres saber si todavía sientes la necesidad de explicar tu ausencia, si todavía entras en el baile, si todavía quieres probarle algo. Cada palabra tuya sirve como combustible para que el narcisismo crea que todavía es indispensable. En la práctica, la mejor respuesta es la más simple, la ausencia de show. Respuestas cortas, neutras, sin emoción extra. El narcisista espera tu carencia, pero recibe madurez. Espera desesperación, pero recibe paz. Espera drama, pero recibe silencio. Y eso lo deja sin piso, porque estas pruebas solo funcionan cuando te importa su aprobación. Cuando dejas de necesitar ese poder, el narcisista descubre algo que nunca quiso saber. Aprendiste a vivir sin él. Momento 6. La nostalgia, que no admite. Cuando las pruebas no funcionan como imaginó, algo empieza a apretar por dentro. El narcisista extraña aquello que nunca valoró, tu atención. El narcisismo no sabe nombrar la nostalgia, porque admitir falta es admitir debilidad, pero la siente. La siente cuando ya no visualizas de inmediato, cuando no preguntas dónde está, cuando no demuestras preocupación. Se da cuenta de que tu vida está andando sin él, y eso quema como fuego invisible. Esa nostalgia es extraña, torcida, orgullosa. No extraña la relación. Extraña el efecto que tenía sobre ti, extraña cómo te importaban hasta los detalles, extraña la mirada que confirmaba su valor. El narcisista se acostumbró a ser prioridad en tu corazón, aún poniéndote en último lugar, y ahora, sin tenerte como reserva emocional, se ve ante un vacío que nunca imaginó enfrentar. Es en este punto que empiezan las contradicciones. Aparece, después se aleja, intenta conversar, después ignora. Finge indiferencia, pero vigila tu vida de lejos. El narcisismo no quiere parecer vulnerable, pero está quedando desesperado. Extraña el drama, la intensidad, las emociones que entregabas sin cobrar. Eras fuente inagotable de energía emocional. Y ahora, esa fuente se secó.
El narcisista mira hacia adentro y no encuentra nada que lo sostenga. En la práctica percibes esa nostalgia cuando empieza a traer recuerdos que solo ustedes dos vivieron. ¿Recuerdas aquel día? ¿Todavía te gusta aquella película? Espera que abras la puerta de la memoria y lo invites a entrar. Pero cada vez que no respondes con el mismo calor de antes, entiende la verdad que más duele. Aquello que pensaba eterno se acabó. Extraña algo que solo existe cuando tú lo permites, y ahora ya no lo permites más. Momento 7. El miedo al reemplazo. Cuando la nostalgia aprieta y no logra recuperar el control, el narcisista enfrenta la peor de las pesadillas, la posibilidad de ser reemplazado. El narcisismo siempre creyó que serías una pieza fija en su vida. Podía cambiarte, ignorarte, sabotearte, pero nunca dejarías de estar ahí, esperando. Cuando esa certeza se derrumba, el ego entra en modo de alerta máxima. Se da cuenta de que ya no estás atrapada en la telaraña emocional que tejió, y eso lo cambia todo. El narcisista empieza a preguntarse, ¿y si alguien le está dando todo lo que yo le quité? Esa idea es devastadora para él, porque ser reemplazado significa que no es especial. Significa que el poder que creía tener era solo fantasía. Finalmente entiende que, mientras él distribuía migajas, alguien allá afuera puede estar sirviendo un banquete de respeto y cariño. Y ahí sucede lo impensable. Empieza a valorarte, justamente cuando ya no necesitas esa valoración. En este momento, su comportamiento cambia de forma perceptible. Intenta parecer la pareja ideal, intenta demostrar interés, intenta actuar como quien siempre se preocupó. Viene con conversaciones más dulces, con un cuidado que nunca existió. Pero todo está motivado por el miedo. El narcisista no quiere verte feliz, quiere verte disponible, no quiere verte completa, quiere verte al alcance de sus manos. Valorarte es apenas la estrategia ante la amenaza de perder. En la práctica percibes ese miedo cuando empieza a elogiar justamente aquello que antes criticaba. Tu fuerza, tu independencia, tus conquistas. Intenta volverse simpático para no quedarse atrás. Demasiado tarde. Ese miedo revela la verdad. Nunca quiso ofrecerte lo mejor, solo quiso impedir que descubrieras que merecías mucho más. Y ahora que lo descubriste, su posición se vuelve irrelevante. Ser reemplazado es el fin de su reinado. Momento 8. Ahora sufre de verdad. Cuando el narcisista se da cuenta de que ya no existe camino de vuelta, el sufrimiento finalmente lo golpea de frente. No es arrepentimiento. No es amor, es el dolor de perder aquello que pensaba que nunca terminaría. Tu atención, tu entrega, tu corazón. El narcisismo recibe un choque al entender que seguiste adelante sin pedir permiso. Intentó recuperar el control, intentó ponerte a prueba, intentó apagar tu brillo, pero no volviste, y eso rompe su ego de una manera que nada más consigue. Ahora, el narcisista se ve en el lugar que más teme, el de alguien común, sin poder sobre ti, sin espacio en tu mente, sin acceso a tu mundo. Se da cuenta de que la vida continúa aunque él no sea el protagonista. La caída duele. El narcisismo no sabe lidiar con la falta de adoración. Mira hacia atrás y ve que quemó todos los puentes, y solo ahora entiende lo que perdió. Una persona que lo amó de verdad. Una persona que creyó en él incluso cuando no lo merecía. Ahí es cuando empiezan los comportamientos desesperados. Puede insistir con mensajes, puede intentar contacto con excusas absurdas, puede hasta intentar provocarte para generar cualquier reacción. El narcisista prefiere ser odiado a ser ignorado, porque el odio todavía es energía, todavía es conexión. Ya la indiferencia es la muerte emocional del personaje que creó. Sufre porque ya no existe función para él en tu vida. No existe escenario, no existe público. En la práctica, ese sufrimiento aparece cuando admite, aunque sea solo para sí mismo, que tú lo venciste. Venciste al narcisismo, venciste las manipulaciones,
Venciste el juego que pensaba imposible perder. E hiciste esto de una manera simple, amándote más de lo que lo amabas a él. Cuando entendiste que merecías paz, él lo perdió todo. Y la parte más cruel, el narcisista se da cuenta de que podría haber sido amado para siempre, pero escogió sus propias sombras. Y ahora enfrenta la soledad que él mismo construyó. Escribe aquí en los comentarios: yo elijo mi paz, porque ese es el grito silencioso de quien finalmente decidió dejar de darle escenario al narcisista y empezar a vivir de verdad. Sé que dolió, sé que diste todo y recibiste migajas, pero no eres tú quien falta. Es el narcisista que nunca tuvo nada para ofrecer más allá de confusión y desgaste. Ahora es el momento de reconstruir aquello que intentaron destruir: tu coraje, tu claridad y tu brillo. Y para eso necesitas leer el ebook que está en el primer comentario fijado. Llega directo a tu celular y también a tu correo electrónico. Es un libro digital simple de acceder, principalmente para quien no entiende mucho de tecnología. Ahí está el conocimiento que te hace ver las trampas del narcisismo antes de caer en ellas. Vas a entender cómo actúa el narcisista, por qué actúa así y cómo protegerte de cada golpe emocional. Es urgente. El narcisista ya tuvo demasiado poder sobre tu vida. Además, recibes 2 bonos esenciales para este cambio. Uno te enseña a identificar el lenguaje del narcisista inmediatamente, el mismo que te confundía y te culpaba. Y el otro te muestra cómo reconstruir la autoconfianza para que nunca más aceptes migajas disfrazadas de amor. Estos 3 materiales forman la base de tu liberación emocional. El enlace está ahí mismo, en el primer comentario fijado. Haz clic apenas termine este video. Y no olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esta jornada de sanación apenas está comenzando. Aquí nunca estás solo ni sola. Hasta el próximo video.